Bienvenidas y bienvenidos. En esta cápsula vamos a tratar los temas relacionados con señales y sistemas en tiempo discreto y las propiedades asociadas y las formas de representar los sistemas lineales tiempo invariante. Eso es lo que vamos a utilizar principalmente en el curso. En primer lugar, vamos a ir a una definición formal de lo que entendemos por una señal en tiempo discreto. Una señal en tiempo discreto es una secuencia de números que se define, y esto es el primer wake-up call que deberían ustedes tener, se define para todos los valores de n en los enteros. Eso quiere decir que, teóricamente hablando, como lo estamos mirando, una señal en tiempo discreto no termina nunca en el tiempo y parte desde el principio de los tiempos. ¿Ya? Además de esto, lo otro que es como fácil de entender y se ve relativamente directo, es que la señal está solamente definida en instantes discretos de tiempo. Por lo tanto, no está definida para valores de n que no sean enteros. La manera de representar una señal en tiempo discreto no es única. Y tenemos, por ejemplo, la representación que nosotros normalmente observamos, que es la de funcional en base a una ecuación como la que está ahí. También la podemos representar de una manera tabular, como la que está acá, la segunda. La tercera a partir de una secuencia. Y la cuarta es la que normalmente utilizamos del tipo gráfico. Noten todo el tiempo que esos puntos que están ahí lo que representan es que la secuencia toma valores que pueden ser cero para todos los números enteros. Nosotros las señales las podemos transformar, podemos hacer varias operaciones sobre ellas. Y por ejemplo, las operaciones clásicas que tenemos son que dos señales las podemos sumar. Eso significa que punto a punto, o mejor dicho, instante de tiempo a instante de tiempo, nosotros las sumamos. Las podemos restar, las podemos multiplicar. Todo es punto a punto, en el sentido ese. Paro en un instante de tiempo y la señal en ese instante de tiempo lo multiplico con una señal, una segunda señal en el mismo instante. Eso es lo que quieren decir todas estas operaciones de acá. Y la última es que yo puedo escalar una señal por un valor positivo, negativo, mayor que uno o menor que uno, y ahí dependiendo de lo que haga, entonces la señal se me va a dar vuelta en amplitud si el escalamiento es negativo, se me va a agrandar si el escalamiento es menor que uno, se me va a achicar si el escalamiento es menor que uno. Las operaciones que yo hago, que son un poquito más interesantes y no necesariamente tan intuitivas, las hago sobre la variable tiempo, sobre la variable independiente. Y estas variables, estas operaciones, son de dos tipos. Primero, y la más sencilla de entender, es esta de acá, el desplazamiento en el tiempo. Quiere decir que yo tomo una señal y la corro en sus valores. Cuando n sub 0 es mayor que 0, entonces quiere decir que nosotros la rechazamos en el tiempo. Cuando n sub 0 es menor que 0, entonces quiere decir que nosotros la adelantamos. Y el otro efecto que nosotros, por la otra transformación que nosotros hacemos en el tiempo, es hacer el folding o dar vuelta al tiempo. Esto parece súper extraño al principio, pero vamos a ver que tiene algunas aplicaciones, por ejemplo, en la convolución. Así que no es tan extraño. Y además, vamos a ver, y esto sí que no es muy intuitivo que digamos, que la propiedad de invariancia en el tiempo nos permite, dando algunas licencias, y este time reversal va a tener sentido dentro de ese contexto. ¿Ya? Aquí lo que vemos son ejemplos de retrasar una señal en 3 unidades de tiempo discreto. ¿Se fijan? Aquí esta señal que partía en tiempo 0, ahora parte en tiempo 3 porque yo la retrasé en 3 unidades de tiempo. Adelantarla significa, vamos a ver más adelante en otro gráfico, significa llevarla al futuro. Por lo tanto, esta señal, en vez de empezar en tiempo 0, empieza en el tiempo -2. ¿Ya? El dar vuelta al tiempo significa precisamente lo que está aquí. Yo tengo una señal que parte en este valor, para tiempo 0, para tiempo 1, etcétera, pero cuando yo doy vuelta al tiempo, lo que me pasa es que los valores de tiempo positivo pero son negativos ahora y viceversa. Por lo tanto, este punto me queda acá, este punto me queda acá ahora, el 2 me queda en -2, etcétera. ¿Ya? Y si yo, además de hacer el folding, dar vuelta al tiempo, yo esto lo adelanto, perdón, en este caso lo retraso en 5 unidades de tiempo, entonces lo que va a pasar es que esta señal que yo di vuelta, hice el flipping, yo la adelanto. Esto es lo que ustedes muchas veces han visto que se utiliza para hacer la convolución en la señal. Nosotros también ahora podemos introducir una taxonomía de las señales de tiempo discreto.
¿ya? Y vamos a hablar principalmente de los tres tipos que están. La primera son las señales periódicas. Y una señal periódica, al igual que en tiempo continuo, se define como que es periódica de periodo n, ¿ya? En este caso un periodo discreto, si x de n es igual a x de n más n mayúscula. O sea, si los valores de la señal se repiten para todos los valores de tiempo discreto, en este caso, en función de ese periodo n que nosotros definimos. Esto hace y genera nuevas situaciones un poco extrañas, que tanto las exponenciales complejas como las senoidales discretas no necesariamente van a ser periódicas. Van a ser periódicas siempre y cuando la frecuencia está de acá, ¿ya? La frecuencia relativa, el f minúscula o el f chico, como les digo yo normalmente a ustedes, cuando eso sea un número entero. Si esto no es un número entero, entonces eh, nuestra señal en tiempo discreto no va a ser periódica en números reales, ¿cierto? O señal periódica tradicional, como la seno y coseno, como las conocemos, no va a ser periódica. Después vamos a distinguir dos tipos de señales que son bastante importantes en ingeniería eléctrica. Uno es la señal de energía. Una señal de energía es aquella señal donde si nosotros elevamos al cuadrado los términos, ya, o le tomamos el módulo, si es que es complejo, ¿cierto? Elevamos al cuadrado o le tomamos el módulo al cuadrado a todos los valores de la señal y lo sumamos todos. Si esta integral converge, entonces hablamos de lo que se llama una señal de energía. Caso contrario, si esta señal no converge, entonces nosotros vamos a hablar de una señal de potencia. Y esa señal de potencia se define típicamente utilizando un periodo, ya que es el caso que está aquí, y haciendo el periodo lo más grande posible, tirando al infinito, para ver qué resulta. Esto tiene dos implicancias. Primero, las señales de energía tienen potencia media cero, ¿ya? Producto de que esto no se cumple. Y las señales de potencia tienen una energía infinita. Pensemos, por ejemplo, en una señal senoidal. Esa señal senoidal, si yo la elevo al cuadrado, trato de sumar todos sus elementos elevados al cuadrado, entonces claramente yo voy a obtener una energía infinita, ¿ya? Pero si me paro en el periodo que tiene la señal en tiempo discreto, entonces esto va a converger y ahí hablamos de que esa señal es una señal de potencia, ¿ya? Eso cierra el tema de las señales. Vamos ahora a los sistemas. ¿Qué es lo que vamos a entender por un sistema en tiempo discreto? Es un proceso de cálculo, es un algoritmo, es un dispositivo, es una caja, es una planta industrial, ¿ya? Que transforma una señal de entrada en una señal de salida. Desde un punto de vista matemático, entonces es un operador que toma una función de entrada, trabaja sobre ella y obtiene una función de salida, ¿ya? Para nosotros, estos que son elementos discretos, entonces va a tomar una secuencia discreta, va a operar sobre ella y va a obtener una secuencia discreta de salida. ¿Qué es lo que está aquí? Por ejemplo, esta señal de acá pasa por nuestro sistema y vamos a obtener esa salida. Este sistema es un operador H, como está escrito ahí, que opera sobre estos X. ¿Ya? Este H, ustedes han visto que este operador H, han visto que tiene una representación que es de este tipo y que es lo que nosotros llamamos más adelante respuesta impulso. Si yo quiero representar los sistemas en tiempo discreto, entonces la forma de hacerlo es utilizando los diagramas en bloques, ¿ya? Y los diagramas de señal. Son básicamente lo mismo, lo único que hay que tener claro es lo que significan cada una de las cosas. En particular, a mí me gustan mucho más los diagramas de bloque porque la representación no es para nada ambigua. En cambio, los diagramas de señal al principio pueden ser un poco confusos. ¿Ya? Por ejemplo, en el diagrama de bloque nosotros tenemos lo que han visto en nuestros cursos: sumadores, multiplicadores, unidades de retardo y los splitters, que son de donde se divide la señal en dos puntos. Los diagramas de flujo son exactamente lo mismo, pero cuando llegan dos señales, se juntan ahí en un punto, esto se asume que se suma, ¿ya? Aquí tenemos la ganancia, aquí tenemos el retardo, que está, no es tan explícito como esta unidad de retardo ahí donde hay un bloque, y aquí está el splitter, que esto es exactamente lo mismo. Normalmente yo voy a usar este tipo de representación, la diagrama en bloque, porque insisto, es mucho más pedagógica y mucho más clara, pero representan exactamente lo mismo. Lo que sí es que nosotros vamos a entender que vamos a tener que asociar el concepto de retardo a un punto o a un elemento un poco más físico que ustedes conocen del sistema digital, ¿ya? Y lo que vamos a entender por retardo o retraso es memoria. Y ese es el concepto que vamos a utilizar.
Esto significa que el dato llega, se almacena ahí y después, en el instante de tiempo siguiente, nosotros lo usamos. Eso es el concepto de retardo. Es una memoria, un buffer. ¿Ya? Igual como el buffer que ustedes tienen cuando están escuchando música o viendo videos, tienen que almacenar un poco de información para pues, poder ocupar. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos acá? Si yo tengo una relación de entrada-salida como esta, IDN es igual a XDN menos XDN menos. Esto en el diagrama de bloques, si se fijan, este diagrama de bloques se representa así. XDN entra aquí, entro directo ahí, este es XDN, ¿ya? Se suma a esta cosa acá. Esta cosa acá no es nada más que XDN menos 1, porque hay una unidad de retardo, pero por eso ganancia ahí me da el menos. Y eso que se obtiene este otro. Este diagrama de señal que está acá requiere un poquito más de, diagrama de flujo, perdón, requiere un poquito más de trabajo, pero no es nada muy distinto. Lo podemos operar de distintas maneras. Por ejemplo, yo me puedo parar aquí, ¿ya? Y obtener que IDN es igual a la suma de esta rama de acá por esta rama de acá. Esta rama de acá es WDN, o sea, esto de aquí. Y esta rama de acá es B multiplicado por algo, ¿ya? Y ese algo es WDN-1, que es lo que está aquí. Entonces yo tengo esta ecuación de aquí. Pero además sé que WDN, porque tengo que relacionarlo con la entrada, yo sé que WDN es nada más que XDN más algo, que es lo que entra aquí. Lo que entra acá es A multiplicado por WDN-1. Entonces yo tengo esta segunda ecuación de acá. Si yo despejo, ¿ya? O trato de eliminar WDN, porque es una variable que está intermedia ahí, obtengo entonces esta representación final que me dice que en el fondo la salida IDN es igual a la entrada, acá, más B veces la entrada retrasada en 1, más A veces, de este punto de acá, que esto es un poco extraño, ¿ya? Y ahí es donde funciona mejor el diagrama en bloque, más A veces la salida retrasada en una unidad de tiempo. Aquí esto no es explícito, no es claro. ¿Ya? Nosotros podemos obtener una representación de esta manera y sería una cosa, a partir de este diagrama en bloque, si yo tengo esta cosa así, la forma más sencilla y directa de representarlo sería de esta manera. Z a la menos 1, perdón, vamos a un poquito más abajo, sería IDN, ya, esto voy a poner ahí, tengo ahora acá Z a la, eso es un punto, aquí tengo un Z a la menos 1, una unidad de retardo, se viene acá, aquí tengo un sumador, eso entra ahí, ¿cierto? Y aquí me falta un B, perdón, una, me falta aquí un retardo, Z a la menos 1, y aquí un B y aquí un X. ¿Ya? Quedó muy bonito con el lápiz que tengo, pero este es XDN multiplicado por un retardo, Z a la menos 1, para que me dé ese componente de ahí, por B, más esta otra cosa de acá. A, que está, ahí se supone que es el A que mal hecho, aquí es la unidad de retardo, y de N-1, que sale de acá, y está más gráficamente o más completo y más pedagógico que este ejemplo de acá. ¿Ya? Esto da una representación más compacta. Fíjense que aquí yo tengo un solo retardo, en cambio aquí está muy mal dibujado, esos dos son retardos los que están ahí. ¿Ya? A eso se refiere con una representación más compacta. Pero, insisto, esta representación de acá en diagrama de flujo no es tan pedagógica ni tan simple de entender a veces. Las propiedades de los sistemas discretos son las siguientes. Los sistemas discretos tienen la propiedad de linealidad, de invariancia del tiempo, de estabilidad y de causalidad. ¿Ya? Además de esas, nosotros vamos a agregar dos cosas. Vamos a hablar de que un sistema es realizable y además un sistema puede operar en tiempo real. Vamos a explicar cada una de estas propiedades en detalle más adelante. En particular, el problema, el tema de la realizabilidad y de operar en tiempo real son cosas que tienen una implicancia práctica muy interesante que las vamos a ir viendo a medida de todo el curso. Primero, vamos a hablar de que un sistema es causal, ¿ya? Que es el tema de la causalidad. Si el valor actual, el tipo n, de la salida, no depende de valores futuros de la entrada. Esto puede parecer algo un poco ridículo, ¿ya? Pero
la implicancia práctica es bastante clara. Por ejemplo, este sistema de acá es causal porque depende del valor actual, ¿ya? La salida depende del valor actual de la entrada y del valor pasado, anterior, ¿ya? Estos son los valores anteriores de la entrada. Sin embargo, este no es causal porque depende del valor anterior de la entrada y del valor futuro de la entrada con respecto a ese tiempo interno. Vamos a hablar del sistema vivo estable, ¿ya? Donde vivo significa, si yo le coloco una entrada acotada al sistema, yo voy a obtener una salida acotada. Entonces, un sistema vivo estable, si para cualquier entrada que yo le quiera hacer ingresar, las voy a verificar todas, y esas entradas son finitas, entonces nuestra salida va a ser finita, ¿ya? No es muy difícil de ver de que esto es estable, sin embargo, esto de acá no es estable, ¿ya? Les invito a hacer el cálculo y que lo hagan, por ejemplo, para una entrada como el escalón unitario, ¿ya? Si ustedes utilizan un escalón unitario a la entrada, una cosa así, ahí, ¿cierto? Ahí, 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 ustedes podrán ver de que esto, como una acumulación, esto claramente va subiendo de manera muy rápida y se va a disparar, ¿ya? Por otra parte, un sistema es lineal, sí y solo si cumple con el principio de superposición. Esto quiere decir que si yo tengo dos entradas, ¿ya? X1 y X2, cuyas salidas son I1 e I2, yo puedo hacer una combinación lineal de estas entradas y la salida del sistema no va a ser nada más que la combinación lineal de las salidas para cada una de las entradas por separado, amplificadas o atenuadas, dependiendo de los valores que estén acá, por las mismas constantes que yo usé para la combinación. Entonces, el principio de superposición se divide en dos partes: la parte de homogeneidad, que es la parte del escalamiento, y la parte de aditividad, que es, si yo tengo dos entradas, yo las puedo aplicar por separado al sistema, yo voy a tener las salidas individuales, yo las sumo, y esa suma me da la salida de las dos entradas simultáneas. Notar que si no hay entrada, entonces no puede haber salida. Este es un concepto físico bastante simple y fundamental. Ahora, el sistema es tiempo invariante, no necesariamente lineal. Nosotros no queremos que sea lineal el tiempo invariante, pero el sistema es tiempo invariante, sí. Si yo aplico una entrada de XN, ¿ya? Al sistema y yo obtengo una salida, entonces si yo aplico ahora la entrada desfasada en el tiempo, en este caso retrasada en N0 unidades, la salida va a ser exactamente la misma, pero retrasada en N0 unidades eh, de tiempo, ¿ya? Es decir, el sistema hace exactamente lo mismo siempre. Si yo la entrada la pongo más tarde, la respuesta va a ser exactamente igual y va a salir más tarde en la misma cantidad de tiempo que yo me demoré en colocar la entrada. ¿Cuál es la gracia de esto? ¿Por qué nosotros queremos que los sistemas lineales, queremos trabajar con sistemas lineales de tiempo invariante? Porque los sistemas lineales de tiempo invariante tienen la facilidad de que nos permiten descomponer sus señales de entrada en combinación de señales. Esto es bastante útil, muy intuitivo, porque en el fondo yo ocupo el divide and conquer, que significa yo tomo un problema complicado que son varias entradas, las divido en subentradas que son más simples, las combino, ¿ya? Y hago los cálculos por separado. Y después los resultados por separado que yo obtengo, los combino de la misma manera que como combiné las entradas y obtengo resultados, ¿ya? Entonces, esto es súper útil, es muy importante. Ahora, esto me permite también, por ejemplo, descomponer una señal en múltiples piezas mucho más simples. Por ejemplo, si yo la descompongo en puro impulso, la convolución es trivial. Si yo descompongo la señal, la entrada o lo que sea, en exponenciales complejas, entonces yo inmediatamente obtengo el análisis de Fourier y la representación frecuencia. Otra cosa que es súper interesante ya, y que es súper práctica es que la linealidad hace que si yo separo tengo una señal y la descompongo en múltiples, una señal de entrada, la descompongo en múltiples señales de entrada, cada una de esas señales de entrada individuales no interfieren entre sí, ¿ya? A diferencia de un sistema no lineal como se observa. Y lo otro es que un sistema que es invariante en el tiempo implica que la salida no se ve afectada por cuando se aplica la entrada, que es lo que yo les había dicho anteriormente. Si yo la aplico ahora, tengo esta salida. Si yo la aplico 10 minutos más tarde, voy a tener la misma salida, pero 10 minutos más tarde. Y así sucesivamente. Para que veamos el concepto o la idea de descomposición en impulso. Fíjense que yo, esta señal que está acá, en realidad yo la puedo pensar como
la suma de tres impulsos, S, S y S, cada uno ponderado por el valor del impulso unitario, el valor asociado a esos puntos de acá. Y eso es exactamente lo que está aquí, ¿se fijan? Aquí hay un impulso, otro impulso, y es el impulso unitario multiplicado por el valor que tiene asociado en este punto aquí. ¿Ya? El mismo que está acá, el mismo acá. Pero además, fíjense lo siguiente, en realidad esta secuencia de acá, perdón, a la derecha, no es nada más que una combinación lineal de impulsos desfasados en el tiempo, para poder hacer el orden de la secuencia, y amplificados por los valores de, de invariancia en el tiempo, perdón, los valores de amplitud que estoy haciendo. Entonces, hay dos cosas aquí. Primero, está la combinación lineal en función de deltas, ¿ya? En función de estas entradas más simples, pero al mismo tiempo, como yo sé, o como yo impongo que esto sea un sistema lineal tiempo invariante, el hecho de que las retrase hace que las salidas sean exactamente iguales. Entonces ahí estoy aplicando los dos conceptos de manera simultánea. ¿Cómo opera esto en la entrada-salida de un sistema lineal tiempo invariante? Bueno, simplemente que si yo tengo las entradas X1 y X2, que me generan salidas I1 e I2, yo puedo, por ejemplo, si aplico una combinación lineal, fíjense, infinita de entradas como están aquí, yo la salida va a ser la combinación lineal de estas infinitas entradas y no voy a tener ningún problema. Por otro lado, si yo tengo una entrada, yo la voy a poder descomponer en un montón de deltas, ¿ya? O sea, lo que acaba de hacer en la hoja anterior, ¿ya? En la diapositiva anterior. Yo puedo utilizar la superposición, que quiere decir que yo combino las salidas individuales para obtener la salida final. Además, yo conozco la respuesta o introduzco el concepto de respuesta de impulso. El concepto de respuesta de impulso significa qué pasa si yo ingreso en un instante de tiempo muy corto una unidad de energía al sistema. ¿Cómo responde? Ese es el concepto de respuesta de impulso y eso va a dar la caracterización completa del sistema. Al mismo tiempo, si impongo que el sistema es invariante en el tiempo, da lo mismo cuando aplique la entrada y esto voy a obtener la salida igual. ¿Ya? Y también está el concepto de convolución. Vamos al concepto de respuesta a impulso. La respuesta a impulso es la siguiente. Si yo aplico esta entrada, un impulso unitario, a este sistema, yo obtengo la salida. Esta salida es una caracterización completa de lo que hace este sistema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fíjense que si el sistema es lineal en tiempo invariante, yo ahora aplico el impulso aquí, el impulso unitario ahí. 1, 2, 3, 4 unidades más tarde. Voy a obtener exactamente esta misma salida. Pero va a partir 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 3, 4. Va a partir aquí, desfasada en el tiempo, porque es tiempo invariante. ¿Qué pasa si ahora en vez de aplicar un impulso unitario, yo aplico 10 delta? ¿Ya? O sea, el impulso unitario escalado por 10. Voy a obtener esta misma salida, esta misma que está aquí, pero multiplicada por 10. ¿Se fijan? Eso hace entonces de que el concepto que nosotros tenemos de convolución, tener la convolución acá, que es la salida para una cierta entrada, dada la respuesta a impulso, sea trivial cuando yo exploto las características de la invariancia en el tiempo y de que el sistema lineal es tiempo invariante. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Fíjense, ¿qué es la suma de convolución? La suma de convolución me permite calcular la salida para cualquier entrada cuando yo conozco la respuesta a impulso. ¿Ya? Si yo descompongo esto, yo empiezo a ver cuáles son los cálculos que tengo que hacer. Entonces voy a obtener lo siguiente. Si me paro aquí, en tiempo cero, la salida en tiempo cero es igual a, y aquí empiezo a reemplazar, aquí 0, dejo el n en 0, ¿ya? Y varío k. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Voy a tener una suma en este caso, infinita. Esto está, claro, aquí está el caso de n igual 0. Voy a tener eh, x de k por h de menos k. Entonces, y tengo que sumarlos todos. Y eso es lo que está ahí, fíjense. X de menos 1, h de 1. X de 0, h de 0. X de 1, h de menos 1. X de 2, h de menos 2. ¿Se fijan? Si ahora yo cambio esto por n igual a 1, entonces en este caso acá, y obtengo esta línea acá. Y fíjense lo que significa esto. Aquí está h de 0 y aquí está h de 0. Esto de aquí, esta es la respuesta impulso, pero retrasada en una unidad de tiempo. Porque yo retrasé una unidad de tiempo la salida.
¿Se fijan? Y obtengo tengo los mismos x de 0 y x de 1. No varío el orden en esta matriz que está diciendo, de los x0, de los x1, de la señal de x, no varío su orden. Pero sí, en cambio, lo único que hago es generar réplicas desplazadas de la respuesta impulso. ¿Ya? Eso es la integral de convolución en este caso, cuando la miro como cálculos de bloque. Vamos a ver en ejercicio después de una manera muchísimo más simple de hacer. ¿Ya? Eso significa entonces, si lo hago un poquito más gráfico, que yo puedo, por ejemplo, obtener, y aquí está el caso de x igual a 3, yo obtengo la salida en el instante de tiempo 3 como, si tengo un filtro que es h0, h1, h2, como x de 3 por h0, x de 2 por h1, x de 1 por h2, los sumo todos esos resultados parciales y obtengo la salida final. ¿Se fijan? Aquí está, esto no es nada más que reordenar esta cosa que está aquí en un formato de vectores y matrices. ¿Ya? Tomo como matriz mi entrada. Y aquí están los distintos valores de la entrada. Fíjense que en este caso yo estoy asumiendo que la entrada antes de 0 vale 0 y después de 5 vale 0. La coloco en la primera columna, la coloco en la segunda columna y la coloco en la tercera columna porque el H es distinto de 0 solamente en H1, en H2, perdón, H0, H1 y H2. Y para otro de 0, entonces no necesito calcular. Y aquí es lo mismo que hice anteriormente, pero ahora en vez de generar copias desplazadas de H, la generé con X, para que vean que el orden de los factores en este caso da lo mismo. ¿Ya? Entonces, fíjense, son copias desplazadas de X, ¿ya? Y cada una de estas copias desplazadas tiene que ver con cada uno de los desplazamientos que yo hago de H. Esto es lo mismo que yo puedo hacer como un cálculo de matriz vector, como está aquí, ¿ya? Matriz vector, o como un cálculo de escalar con cada uno de estos vectores. Porque este de aquí lo multiplico por todos estos elementos de acá de este vector. En MATLAB esto lo hago con el comando conv. Ahora, este comando conv lo único que hace es hacer los cálculos, obtener los valores de i, pero no me da los tiempos. Entonces, la regla de mano para hacer la convolución en MATLAB, que no la vamos a hacer así finalmente, pero es para que entiendan el procedimiento teórico, es, si yo tengo una señal X, ¿ya? Como en este caso acá, que parte en los instantes de tiempo N1 y termina en el instante de tiempo N2, y tengo una señal, una respuesta de impulso H, que parte en M1 y termina en M2, entonces el resultado de la convolución lo calculo con conv, ya en MATLAB, y los instantes de tiempo van a ir desde, fíjense, desde M1 más N1 hasta M2 más N1. Es decir, desde el primer instante de tiempo, desde la suma, perdón, desde el primer instante de tiempo y desde el primer instante de tiempo acá de la señal H hasta el último instante, la suma del último instante de tiempo de la señal X y de la y de la respuesta impulso H. ¿Ya? Y aquí hay un pequeño código de cómo hacerlo en MATLAB. Y con eso les van a calzar las cosas. Finalmente, para ir terminando esto, lo que nosotros vamos a considerar de aquí en adelante el curso es cómo se implementan los sistemas lineales de tiempo invariante. Fíjense, aquí está el diagrama en bloques, ya no de flujo de señal. Vamos a ver que existen, para los sistemas lineales de tiempo invariante, existen dos formas de representar esto, solamente dos. ¿Ya? Y toda esta forma de representarlo siempre implica usar retardos, multiplicadores y sumadores. Nada más, absolutamente nada más. Muy, muy sencillo. Y aquí están todos los elementos. Multiplicadores, sumadores, retardos. Existen dos tipos de filtros. Entonces. El primero es el llamado filtro FIR, ¿ya? Filtro de respuesta a impulso infinito. Estos filtros FIR, si miran aquí ustedes, tienen la característica que la salida depende solamente de valores de la entrada. ¿Ya? Si ustedes miran este de acá, el filtro IR tiene la característica de que la salida depende no solamente de los valores de la entrada, sino que existe una realimentación y en la salida. ¿Ya? Esos son solamente los dos tipos de filtros que existen y que vamos a ver en el curso. ¿Qué pasa con la causalidad? Si el sistema es causal, entonces nosotros lo que vamos a ver es que eso, si quiero obtener un sistema causal, eso va a imponer una restricción súper fuerte en la respuesta de impulso. Y esta es la respuesta de impulso para los valores de tiempo negativo, de tiempo discreto negativo, tiene que ser cero. Entonces un sistema causal es aquel que, no, por un lado, no pide eh, que la salida dependa de valores futuros de la entrada, pero al mismo tiempo, o una condición equivalente, es que la respuesta de impulso del sistema, ¿ya? Sea igual a cero para todos aquellos valores de tiempo discreto que sean menores que cero.
¿ya? Esa es la condición alternativa. Finalmente, los sistemas lineales tiempo invariante los podemos representar por ecuaciones de diferencias, como las que están aquí. Las ecuaciones de diferencias son la versión discreta de las ecuaciones diferenciales que ustedes han visto en un curso como ecuaciones de diferencias. Esto implica entonces que si la salida de un sistema es igual al operador de ecuaciones de diferencia sobre una secuencia de entrada o sobre una señal de entrada, entonces la salida no va a ser nada más que la combinación de una respuesta homogénea, de acuerdo a lo que ustedes conocen de ecuaciones diferenciales, y una particular, ¿ya? O una respuesta en estado transiente y una respuesta en estado estacionario, como quieran llamar. Esto hace entonces que nosotros podamos implementar esto como, si yo tengo, se fijan aquí, y x, ¿ya? Los coeficientes que acompañan a y, los coeficientes que acompañan a x, ¿ya? Estos coeficientes son los coeficientes de las ecuaciones de diferencia. Estos son los coeficientes que me permiten a mí armar dos vectores que yo son los que utilizo para representar el sistema lineal tiempo invariante. Esos vectores se utilizan en este comando filter que ya hemos ocupado y es el que nos permite implementar y calcular las soluciones a las ecuaciones de diferencia por un lado y lo que es la respuesta de impulso. Combinándolo con el caso anterior, si los y voy a si los A sub K si los A sub K son igual a 0, ¿ya? Escúchenme mejor. Si los A sub K son igual a 0 para todo K distinto de 0, ¿ya? Entonces quiere decir que esta ecuación de aquí pasa a ser un I de n igual a este lado de acá. Ese es el llamado caso del filtro FIR. ¿Ya? El filtro FIR es aquel en que la salida depende solamente de la entrada. En cambio, el filtro IR tiene esta forma de acá, donde los A sub K no son necesariamente cero. Y por lo tanto, la salida es una combinación lineal entre los valores de la entrada y valores pasados de la salida. Y eso termina este cambio.